Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. A 3 días de la cuenta pública y después de jueves negro del gobierno en el Congreso, la semana pasada, tras la aprobación del retiro de fondos previsionales, el presidente Sebastián Piñera se decidió y concretó este martes el 5º cambio de gabinete en su segundo mandato, a menos de 2 meses del último, además, esta vez con una profunda modificación en su comité político. El principal cambio fue el Ministerio del Interior, que hasta hoy lideraba el evópoli Gonzalo Blumel, quien asumió hace 9 meses en medio del estallido social, cuando salió Andrés Chadwick, lo recuerda usted, en una mañana en que aparentemente no iba a ser Blumel el ministro, iba a ser el actual ministro Ward, pero al final, a última hora, se cambiaron las cartas porque aparentemente el presidente se decidió poner a Blumel, hombre de extrema confianza del presidente Piñera, allí. Pero bueno, era la crisis probablemente más difícil y después vino la pandemia, hay que decir, los complicados meses que vivió el ministro Gonzalo Blumel. Bueno, y la salida era pedida además por la UDI hace semanas porque lo acusaron desde la UDI de ser él quien no ayudó o no propició el veto presidencial para limitar las reelecciones de los candidatos. ¿Se acuerdan ustedes de ese impasse? Bueno, culpan a Blumel también de eso en la UDI. En su reemplazo asume precisamente un gremialista, Víctor Pérez, hasta ahora senador por la región del Biobío y uno de los oficialistas que votaron en contra del retiro del 10%. Otra salida fue la de Claudio Alvarado, quien alcanzó a estar apenas 1 mes y 24 días en el cargo del secretario general de la presidencia. Claro, es UDI también, un hombre valorado y visto en el oficialismo como de los más expertos en conversaciones, diálogo y sacar adelante proyectos en el Parlamento. Él había sido parlamentario. Pero bueno, el rebaraje, el reajuste necesitaban ese cargo para mantener a Renovación Nacional allí dentro de los cargos o del equipo político y pagó el pato, dicho en buen chileno, Claudio Alvarado, siempre muy bien conceptualizado por todos sus colegas. Así van sumando otros casos, por ejemplo, sabemos que ahí se fue a ese cargo de la CG Express, se fue Cristian Monkeberg, quien recién había llegado de vivienda al desarrollo social, ahora se va a la Secretaría General de la Presidencia, es decir, en 1 mes 3 cargos prácticamente. Así que, bueno, otro cambio relevante que usted va a notar mucho es de la vocera, Carla Rubilar, que cede paso, se va ella a desarrollo social y cede paso al diputado Jaime Belolio. Todo un rebaraje, pero tiene un factor común: los partidos, no las personas, los partidos. El presidente Piñera y los partidos, que para muchos, vamos a hablar con los expertos, ha sido el gran déficit de Piñera 1 y Piñera 2. Piñera y los partidos. Le pasó a Michelle Bachelet lo mismo, la relación con los partidos. Se hacía ya demasiado difícil que la moneda anduviera por un lado y los partidos por otro. La semana pasada fue la gota que rebasó el vaso y hizo que el presidente entonces los barriera hacia adentro. Cosa que, según también los expertos, siempre debió ser así. Presidentes con partidos, no tanto aislamiento. Bueno, del comité político, lo único que se mantiene en su cargo es el evópoli Ignacio Briones, como ministro de Hacienda, cuya responsabilidad asumió también el 28 de octubre durante la primera semana de la crisis social. Y es un ministerio que es fundamental, es el pivot de toda la ayuda social, los cálculos de los programas de ayuda en medio de esta pandemia. Vamos de inmediato a la mesa de conversación porque justamente necesitamos hablar con los expertos y ahí está Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. A ver, ¿cómo definirías tú este cambio de gabinete de hoy? ¿Cuál es el punto, el pilar central? Hay 2 pilares centrales, Matías. El primero es un pilar asociado a la opinión pública y el segundo, el que tú mencionabas respecto al rol de los partidos políticos dentro del gabinete. Sobre el primer punto, hay que destacar que la encuesta CADE mostró en su última medición que desde el 26 de junio al 24 de julio, el gobierno había perdido apoyo en los electores de derecha, pasando de un 56 a un 28%, en circunstancias de que en el centro y en la izquierda no habían existido mayores variaciones. Por lo tanto, había suficiente evidencia respecto al desfonde del gobierno en términos de aprobación en sus propios electores. Por lo tanto, este cambio de gabinete va en la línea de refidelizar a los electores de derecha que se habían decepcionado del accionar del gobierno. Ese es el primer pilar. El segundo pilar
tiene relación con lo que tú mencionabas al principio, y yo diría que el concepto que une tres cuestiones que voy a mencionar es el concepto de disciplina. Por un lado, se corrige la sobrerepresentación que tenía Evópoli, tú lo mencionabas en la nota recién, un partido que tuvo los ministros de Interior, Hacienda, ahora sale el de Interior y se corrige un tanto la sobrerepresentación que tenía Evópoli en el gabinete y que había dado lugar a los reclamos de la UDI. Luego se genera una especie de tregua dentro de la Renovación Nacional con la entrada de Alamán y Desbordes a ministerios aparentemente poco visibles desde un punto de vista de la opinión pública y que no están en la trinchera política. Diría yo que eso es lo más relevante. Y en tercer lugar, se incorpora a Jaime Belolio al comité político, con lo que se neutraliza en cierta manera a uno de los díscolos dentro de la UDI que le hacía oposición a la presidenta actual de la UDI, que en un principio estuvo por el apruebo y que hoy día estuvo por el rechazo. Yo diría que esos son los dos pilares, la opinión pública y la disciplina dentro del gabinete y dentro de los partidos. Ahora, si el presidente de la República tenía problemas con los partidos, distancia con los partidos en sí también tenían fisuras y muy grandes. ¿Y qué es lo que hace el presidente Piñera? Corta por lo sano. En cada uno de los dos partidos grandes que tienen divisiones, trae los líderes de los dos sectores. En la UDI trae a Víctor Pérez, que podríamos decir que es muy cercano, alter ego, políticamente lo más gemelo posible a Jacqueline Van Rysselberghe para algunos. Además, son de la misma zona, se conocen, tienen mucha confianza. Jacqueline Van Rysselberghe aparentemente presionó bastante para que él fuera el ministro del Interior. Entonces pone a un representante de la mesa de la UDI y de la oposición, a Belolio, los dos adentro. En RN, hay que decir, estaba la escoba, porque lo veíamos todo. ¿Qué hace el presidente Piñera? Trae a los dos líderes, al presidente y a su máximo opositor, Alamán y Desbordes, los dos adentro. Entonces, de alguna manera, ese fuego lo apaga. Y además trae a los partidos para ver si son pares del presidente, que es otra cosa. ¿El presidente jugará con subalternos o con pares ahora? Yo creo que va más por el lado de los segundos, va a jugar con más pares porque un presidente con el 16% de aprobación tiene muy poca fuerza sobre los partidos políticos y adicionalmente el próximo año, como nunca en Chile, se van a elegir autoridades que van desde concejales hasta presidente de la República. Si los gobiernos son poco relevantes, los años electorales menos relevantes van a ser gobiernos que tienen solamente el 16% de respaldo. ¿Qué es lo que uno podría interpretar a partir de este hecho? En primer lugar, que hay problemas de elenco en la derecha. La derecha no tiene mucha gente a que echar mano en estos momentos de crisis, salvo a las personas que tú mencionabas recién. Y luego, esto también va de la mano con un evidente fracaso generacional de los nuevos rostros que estaban emergiendo. Piñera quería convertirse en una especie de, quería armar una especie de transición desde la antigua elite a la nueva elite, pero se topó nuevamente con los partidos políticos de su propio sector. Tanto así, Matías, que Piñera en su primer y segundo gobierno tiene el récord de rotaciones ministeriales. En su primer gobierno llegó a 26 cambios, independientes si eran cambios de personas o enroques. Y ahora, con este cambio de gabinete, ya suma 31. Solamente para tenerlo en términos de comparación, Elwin tuvo 5 cambios, Frey 13, Lagos 15, Bachelet 1, 16 y Bachelet 2, 21. Es decir, Piñera es el presidente hasta ahora que ha realizado el mayor número de modificaciones ministeriales desde el 90 hasta ahora. Pero tanto Bachelet como Piñera suena, porque uno no sabe, no está puertas adentro, suenan como mandatarios que les ha costado mucho la relación con sus propios partidos. ¿Tiene que ver con el tipo de liderazgo de Bachelet y Piñera o tiene que ver con que el ecosistema político hoy día es muy díscolo de los partidos con los presidentes que llevaron ellos mismos a la moneda? Bueno, en el caso de Piñera la indisciplina ha sido mucho mayor, lo vimos en el caso de la famosa discusión del 10%, haciendo un análisis de los 35 diputados que votaron a favor del proyecto en el tercer trámite constitucional. Existe un predominio de los diputados nuevos, es decir, los de primera generación, por decirlo de alguna manera, que se indisciplinaron en este proyecto. El presidente Piñera, no, al igual que la presidenta Bachelet, no pudieron generar mayores espacios
de relación sana con sus partidos políticos, particularmente en los periodos de menor aprobación presidencial. En el caso de la presidenta Bachelet, cuando tuvo altos niveles de aprobación presidencial, no tomó muy en cuenta los partidos políticos, pero cuando los presidentes se ven en la necesidad última de echar mano a los partidos políticos, lo van a hacer. Y en el caso de Piñera, claramente lo hizo, y ahora se le viene un problema adicional, porque las personas que entraron al gabinete no son prescindentes en términos de las opciones apruebo o rechazo del próximo plebiscito. En consecuencia, esto va a ser incontrolable para el presidente, porque muchos de sus ministros se van a salir de este arco de presidencia para dar su opinión respecto a lo que se viene en octubre. No hace falta que la den. Se sabe qué es lo que vota Víctor Pérez, se sabe lo que vota Alamán, se sabe lo que vota Belolio, lo dijo aquí en este estudio el día domingo, se sabe lo que votan todos. ¿Este es el gabinete del rechazo? ¿Este es un gabinete que se armó en función del plebiscito, tú crees? Este gabinete se armó más que en función del plebiscito, yo diría que se armó en función de lo que se viene el próximo año en materia electoral. Si es que este gabinete toma partido por el rechazo de manera explícita, entonces la derrota de octubre se le va a achacar al gobierno, y Piñera entonces el día 26 de octubre va a tener que hacer otro cambio de gabinete debido a la derrota política que va a sufrir el gobierno, si es que los ministros insisten en ponerse la camiseta del rechazo. En consecuencia, lo que yo creo que va a pasar acá es que este gabinete va a comenzar a pensar en lo que se viene el próximo año, dónde se va a jugar el poder el próximo año, no solamente en las elecciones legislativas, locales o incluso la presidencial. El poder para la centro derecha se va a jugar en la elección de los convencionales que van a constituir esta especie de asamblea que va a redactar la nueva constitución. Es ahí donde la derecha tiene que asegurar al menos el tercio o, si es posible, el 40% histórico de votos que ha tenido desde el 90 en adelante. De aquí en adelante, éxitos o fracasos del presidente Piñera van a ser del presidente Piñera y de los partidos. Ahora, por primera vez, se va a poder decir que éxitos o fracasos son de la coalición gobernante, no tan solo del piñerismo, porque este gabinete no es piñerista. Este gabinete es de centroderecha o de, llámele la alianza, como quieran llamarle, tiene tantos cambios. Pero, ¿tú compartes eso? Sí, Piñera se ha refugiado, o se podría decir ha abdicado hacia los partidos políticos, abandonando todo proyecto novedoso para la centroderecha. El gobierno tiene claro que lo único que le queda es administrar lo que viene. Ya no va a gestionar muchas cosas, y de hecho me da la sensación que no va a parlamentarizar tanto la discusión. Fíjate que en reemplazo de Alamán va a asumir Marcela Sabat. Marcela Sabat no es de la misma línea de Alamán. De hecho, en las 3 votaciones sobre el proyecto del 10%, ella se abstuvo. Y abstenerse en este tipo de proyectos implica favorecer a la mayoría para que ésta obtenga el quórum necesario. En consecuencia, lo que va a pasar acá es que la responsabilidad, como decías tú, ya no va a ser exclusiva del presidente de la República. Si el presidente de la República se cae al barro, se va a caer en conjunto con su coalición, y al final del día las responsabilidades, por lo menos de ahora en adelante, van a ser compartidas. El factor Víctor Pérez, interesante porque es por primera vez también que el presidente Piñera tiene un ministro de ministro del Interior, de mano derecha, a alguien que no tiene una correlación ni personal, ni familiar, ni cultural, pero vienen de derechas distintas. La derecha pinochetista de Víctor Pérez, la derecha del no de Sebastián Piñera. Ahí parten distintos. Uno es UDI, otro ex-RN. Ni siquiera, como suele suceder mucho, y sobre todo en los partidos en los gobiernos de derecha, de los mismos colegios, de los mismos grupos de referencia social, NACA. Por decirlo simplemente, no son amigos. No son amigos. Los anteriores han sido Heinz Peter, muy cercano a Piñera antes de que asumiera, y Piñera lo tuvo ahí. Blumen lo mismo, hombre de extrema confianza de Piñera. Y Andrés Chadwick, todos sabemos, tiene una relación además familiar. Aquí es una relación meramente política y profesional distinta. Un tipo que tiene 30 años en la política, aquí no va a ser un subordinado tan simple, aquí va a haber cierta paridad. ¿Cómo lo ves tú, el factor Víctor Pérez? Yo creo que Víctor Pérez va a ser el ministro de Interior más poderoso que va a tener Piñera dentro de su propio gabinete. Más allá de lo que mencionabas tú respecto a las relaciones de confianza que Piñera tenía con Gispeter, Blumel o Chadwick, en este caso Víctor Pérez no llega solamente a gestionar el Ministerio del Interior.
él lo dijo sin que se lo preguntaran, de que una de sus prioridades iba a ser imponer el orden en la Araucanía. Esto me hace recordar un poco a lo que pasó con la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior con Bachelet al mando. La democracia cristiana impuso a Jorge Burgos, a regañadientes Bachelet lo aceptó. Y acá pasa más o menos lo mismo. Víctor Pérez, como tú mencionabas, tiene experiencia política, fue alcalde designado por Pinochet en Los Ángeles entre el 81 y el 87. Del 89 al 2005 fue diputado por el distrito de Los Ángeles y luego senador. Por lo tanto, Víctor Pérez no va a ser una especie de títere, si tú quieres, de Piñera, sino que va a tener una agenda propia. Y ojo, que si se viene un segundo estallido social, imagínate el conflicto que se podría llegar a producir entre Pérez y Desbordes si es que se trata de sacar los militares nuevamente a la calle. Bueno, ese es el otro factor, Desbordes, un hombre que había sido particularmente díscolo, pero una mezcla de díscolo con leal, porque siempre cuando uno lo entrevista es muy defensor del gobierno, pero en lo que es distante no tiene ningún complejo, o no tenía ningún complejo en criticarlo. Para muchos eso era deslealtad, para otros es objetividad, es hacer su pega honestamente, lo que es bueno, lo que es malo. Pero ahora va a tener que callar. Lo que no es bueno, para lo que no es bueno Desbordes es para callar, es bueno para dar su opinión. Aquí va a tener que callar, va a tener que llevarse bien con el ministro Alamán, con quien se llevaba mal, como diputados y senadores. ¿Cómo ves ese factor tú en este gobierno? Mira, Desbordes deja un partido totalmente dividido, eso, así por lo menos se advierte de las últimas votaciones en el Congreso, eso está claro. O sea, hay dos almas en Renovación Nacional y veremos qué pasa con la próxima directiva de Renovación Nacional. Si es que, por ejemplo, gana Paulina Núñez, entonces eso va a implicar una victoria automática de Desbordes porque dejó encaminado el partido para que su grupo mantuviese el control. Pero, naturalmente, que su presencia pública va a bajar en comparación a lo que hemos observado ahora último. Y en el caso del Ministerio de Defensa en particular, el único ministro que yo recuerdo que le ha sacado brillo al Ministerio de Defensa ha sido la presidenta Bachelet, cuando se subió al tanque, y de ahí en adelante su popularidad aumentó, a no ser que Desbordes tenga alguna idea extraordinaria para aparecer como un líder distinto desde el Ministerio de Defensa. Da la sensación de que su presencia pública no va a ser la misma que hemos observado por lo menos durante los últimos meses. Y Andrés Alamán no se va a limitar a los tratados y a los convenios y a ir a revitalizar la Cancillería, las embajadas, un trabajo que estaba haciendo, entiendo, el canciller Teodoro Rivera, de recondicionar algunas embajadas. Piñera va a estar Alamán va a estar en la cocina también. Alamán, hasta donde yo entiendo, no va a estar formalmente, pero va a participar de la cocina política porque es parte a lo que va. Él nos va a calentar asiento. Absolutamente. Algunos han pensado, Matías, que este es un gusto personal de Alamán. Si es así, sería un pésimo momento para darse un gusto. Yo tengo la misma sensación que tú. Alamán no viene solamente a ocupar la Cancillería para preocuparse de la política exterior de Chile, sino que también para incidir directamente en el comité político. Alamán nunca ha escondido su opción clara y explícita por el rechazo, y por eso mismo hoy día la prensa le insistió tanto con esa pregunta. Lo que queda por verse, que me parece que va a ser central, es si es que Alamán y Víctor Pérez, y particularmente este último, está de acuerdo o no con privatizar Codelco, está de acuerdo o no con vender TVN, que fue una de las propuestas que se hizo desde la UDI hacia el gobierno, o más bien dicho, hacia la ciudadanía. Veremos si eso se manifiesta o no, pero estoy de acuerdo contigo en que Alamán no viene solamente a gestionar el cargo de canciller, él viene a incidir en la toma de decisiones del gobierno y del equipo político del presidente. Sin duda. Mauricio Morales, como siempre, un gusto estar contigo, académico de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por este análisis, que te vaya muy bien. Nos vemos, Matías, muchas gracias. Mauricio, saludos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación.
tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al foro 2321 00084. Y le damos la bienvenida a Rodrigo Orellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches. No, al revés, encantado de estar con ustedes. Bueno, lo que necesitábamos hoy era juntar análisis. Entonces pedimos a Mauricio primero, a ti luego, para ver ahora desde tu mirada este cambio de gabinete, cómo debiéramos leer en función de este cambio lo que viene del gobierno que estuvo tan golpeado la semana pasada. Bueno, venía con problemas, pero tan golpeado la semana pasada, sobre todo con estas derrotas sucesivas en el Congreso y derrotas desde sus propios aliados, de sus propios militantes, de sus propios parlamentarios. ¿Cómo ves el cambio? Me voy a colgar justamente quizás de tu libro, tiene mucho sentido y con eso se logra entender en una parte importante el cambio del día de hoy, que vivió una derrota que le propinó diputados de sus propios partidos, de su coalición. Por lo tanto, hay que entender este cambio de gabinete justamente desde esa lógica, de una lógica muy política. Este es un cambio que responde a muchas expectativas políticas de muchos actores que busca de otra forma enfrentar la última parte del gobierno. Yo suelo hablar de los últimos 180 metros porque quedan alrededor de 180 días muy tensos en el fondo, con muchas elecciones, con muchos procesos, y el gobierno tenía que ordenar políticamente sus partidos, Renovación Nacional, la UDI, que de alguna otra forma se habían desordenado, habían manifestado cierta indisciplina en proyectos que eran muy importantes, porque uno puede entender la indisciplina en proyectos o frente a hechos que no tienen un impacto muy potente, pero el gobierno y el presidente Piñera más habían tomado mucho partido en el proyecto de ley del 10%, del retiro del 10%, y sin duda eso terminó de alguna otra forma por dar una especie de golpe mortal al comité político y gatillar un cambio que venía solicitado y bastante anunciado, fíjate, pero es un cambio de carácter político que busca de alguna forma ordenar sus partidos más importantes para enfrentar la parte que viene ahora, que es una parte muy relevante para el gobierno, con la casa bien ordenada, con la UDI, con Renovación, con todas sus almas bien ordenadas. A ver, no es característica del presidente Piñera, que lo conocemos porque 2 mandatos a un presidente se le conoce mucho, lo mismo que la presidenta, ¿no? Ya le toma a uno la mano. No está en su estilo el ser tan afín o tan mano a mano, codo a codo con sus partidos. Más bien es un gobierno piñerista el que suele hacer. Pero por primera vez vamos a ver a lo mejor un gobierno más de la derecha, del oficialismo, del bloque, de un bloque, no de una persona. ¿Está en la característica personal del presidente? ¿Tú crees que podrá darse o allí puede generarse ruido o roce, por ejemplo, con Víctor Pérez, que se tiene que empoderar, dado el cargo que ostenta? Yo creo que un desafío muy importante que tiene el presidente, entender que en esta última etapa justamente él tiene que darle un poco más de libertad a los actores políticos de su gabinete. Y te voy a decir, tiene una diferencia muy relevante con otros momentos, porque nunca antes, probablemente, Chile Vamos solamente ha sido con Piñera 2 veces gobierno, nunca había tenido niveles de aprobación tan bajos, la figura presidencial, en torno al 12-15%, lo que debilita bastante su figura, y nunca había enfrentado probablemente una crisis tan profunda como la que se está viviendo ahora y procesos políticos tan relevantes como lo que se viene en los próximos meses. Por lo tanto, el presidente, de alguna otra forma, como tú señalas, va a tener quizás que renunciar a ese modelo piñerista. Yo tengo a entender que él tiene que darle espacio y ser más un jefe de Estado que ser un jefe de gobierno y darle libertad, sobre todo a sus ministros más políticos, de poder de alguna forma articular y tener libertad para actuar, porque no solamente enfrentamos una crisis actual, sino que además desafíos muy relevantes, la salida del confinamiento, el plebiscito constituyente de octubre, las elecciones del próximo año, las primarias, elecciones presidenciales. O sea, se viene una serie de eventos que es fundamental que el presidente entienda que es hora quizás de entender una lógica diferente a la que logró
implantar en su primera administración y en la primera parte, porque fueron relativamente exitosas. Hoy se enfrenta con una crisis, con un gobierno que no ha logrado repuntar en las encuestas, que de hecho ha perdido bastantes puntos en la última semana y que requiere un nuevo trato con sus partidos. Por eso el cambio, por eso es incorporar gente de Renovación y de la UDI con peso político, con experiencia, y también requiere una nueva vinculación del presidente con la ciudadanía, con la oposición, en el sentido de darle más libertad a los ministros y de alguna forma renunciar quizás a ese modelo más piñerista, más personalista que estábamos acostumbrados a ver. Ahora, lo que hablamos con Mauricio Morales hace un rato, aquí éxitos o fracasos ya no van a ser solo del presidente Piñera, aquí están los partidos pusieron su firma, los partidos se arremangan las mangas y entran a trabajar codo a codo en la primera línea con el presidente. Ya no va a ser una cosa del gobierno de Piñera, este es un gobierno de una coalición gobernante como no habíamos visto nunca en la centro-derecha. Entonces, aquí no se trata solo de poner nombres, sino que poner voluntades, votar, ser más leales a los proyectos que envíen. Aquí el discolaje va a ser mucho más costoso para toda la derecha si es que lo hay en proyectos de futuro. Y la nueva configuración como que busca evitar eso, fíjate, los discolajes propios de cada partido. Cuando logra el presidente incorporar, si uno se hace análisis más fino, las distintas sensibilidades de los partidos. Incorpora quizás a la persona que podríamos decir que había sido más díscola frente al gobierno, que ha sido dura en algunos minutos, como con el presidente de la Nación, Mario Desbordes, incorpora también a una figura que había sido bastante crítica a la forma de dirección del gobierno, como Andrea Alemán, y también incorpora las dos sensibilidades de la U, incorpora a Víctor Pérez, que es mucho más cercana a la dirección de la Reisterberger, y Jaime Beluga, que es mucho más cercana a la disidencia. Por lo tanto, lo que tú señalas es efectivo. Él va a tratar de evitar justamente estos discolajes justamente en minutos en que se discuten proyectos emblemáticos como para justamente evitar y dar proyectos para la clase media, para defender eventualmente procesos constituyentes y tener ordenado fundamentalmente, insisto, la estructura partidaria. Y creo que aquí se entiende que Chile Vamos, independiente de la crisis, uno mira las encuestas paralelas y tiene bastantes posibilidades de que el candidato que reúne más adhesión es justamente de la sensibilidad de Chile Vamos, con el alcalde Lavín. Entonces, yo creo que los partidos, Piñera, van a hacer un esfuerzo para justamente ordenar la casa, porque cuando está desordenada, tienen posibilidades de ese gobierno. Ahora, ordenada la casa tiene muchas más posibilidades. Yo creo que eso se entiende con Chile Vamos. Chile Vamos ha tenido éxito cuando ha sido una coalición ordenada, sin discolajes, cuando todos tienen que tener un mismo fin. Y yo creo que la apuesta del presidente es justamente eso, lograr una cohesión de Chile Vamos para reeditar los mejores momentos que ha tenido esta coalición cuando ha logrado hacerlo. Se incriminan, o sea, mutuamente se acusan unos a otros en los partidos y en el gobierno de quién es responsable de este divorcio en el cual estaba el gobierno y sus partidos en algún momento tan duro como la semana pasada, pero que se había dado en distintas demostraciones antes también. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿El presidente prescinde de los partidos o los partidos abandonan al presidente en lo último que vimos? ¿Dónde nace esta diferencia que supuestamente a partir de hoy es lo que se busca remediar? Yo creo que no hay mucha lectura. Fíjate que acá el gobierno no logró leer la profundidad de la crisis y lograr llegar a tiempo a la crisis. Uno le da distintas postura, no solamente de la gente del Congreso, sino que los alcaldes, y se da cuenta que el gobierno no logró responder a una sensibilidad que tenía la clase media, y finalmente eso hizo que algunos parlamentarios, no todos, pero algunos parlamentarios, los que dieron la suficiencia a los proyectos de ley que causaron esta debacle del comité político, de alguna forma se manifestaran en disconformidad con la forma en que se estaba afrontando esta respuesta a la crisis de la pandemia, esta respuesta económica, social, y sin duda, si aquí hay un culpable, y uno tiene que hacer como la balanza, el huevo o la gallina, como se llama, claramente el gobierno tiene una gran responsabilidad. Por supuesto que después los partidos políticos tienen una cuota importante, pero
pero el gobierno puede ser como la causa principal por no haber logrado leer la profundidad de la crisis y no haber llegado con las medidas antes de que empezaran estos discolajes, sino que haber anticipado la propuesta del 10%, haber dado una respuesta más efectiva, haber hecho transferencias directas, que era algo de lo que reclamaban justamente aquellos parlamentarios, diputados y senadores, que votaron a favor del 10%. De hecho, el mismo Desbordes dijo, esta es una medida que no hace bien, pero si no existe nada me voy a ver obligado a terminar aprobando, y fue lo que finalmente sucedió. Entonces, aquí las culpas son compartidas, pero yo tengo la impresión que el gobierno, y en eso el comité político anterior tuvo una lectura atrasada de los hechos y no poder haber anticipado esta crisis que se vino encima y que fue difícil de detener finalmente. ¿Qué ocurriría a tu juicio si es que no logra el presidente aunar las diferencias ostensibles que hay, por ejemplo, dentro de la UDI, que está en el gobierno, o la de RN, la de Alamán y Desbordes? Si empezamos a ver un Desbordes que sigue de alguna manera haciendo guiños a posturas más díscolas, ¿hay espacio en un gabinete para eso? ¿Qué podría pasar con un gobierno que va terminándose y un gobierno que va perdiendo poder, naturalmente, por esa situación y porque no tiene mucho apoyo ciudadano? ¿Qué pasa si se empieza a ver goteras, por decirlo de algún modo? Yo tengo la impresión, Matías, que va a ser bien difícil ver goteras. Fíjate que eso fue una jugada bien acertada del presidente Piñera, no solamente al incorporarlo, sino que va a meterlos dentro de un engranaje que es bien complejo como son los ministerios. Fíjate que Desbordes y Alamán, que eran dos personas que de alguna forma tensionaban la relación interna de la Renovación Nacional, fueron colocados en ministerios sectoriales que, si bien son muy relevantes, defensa es muy importante y las relaciones exteriores también, por supuesto, pero son ministerios que tienen poco campo de acción política, opinante. O sea, y me imagino que ellos entienden el rol. Un ministro de Defensa y un ministro de Relaciones Exteriores deben cuidar mucho sus actuaciones políticas. Yo creo que más bien van a estar dentro del gabinete, en su peso interno. En el caso de la UDI, tengo la impresión, además, que haber incorporado a Víctor Pérez, que es un parlamentario con mucha experiencia, con casi 30 años en el Congreso, y la frescura de Belolio, va de alguna otra forma minimizar estos costos. Además, recordemos que finalmente todos los partidos de Chile Vamos, unos por la fuerza, dado Desbordes, otros por la ley, la UDI, y otros por voluntad propia como Bópoli, van a terminar renovando sus directivas. Por tanto, va a haber un aire fresco, un aire nuevo a la coalición de Chile Vamos. Cuando, si anteriormente se había generado, alguien hablaba de una tormenta perfecta, con una crisis en el comité político, en el Congreso, ahora están todos los incentivos para poder, de alguna forma, ordenar la coalición y ordenar el gobierno, no solamente por la incorporación de estas personas, sino que también por la renovación forzada que van a tener las directivas de los partidos más relevantes de Chile Vamos, como es Renovación, como va a ser la UDI y como es Evópolis, cuyo presidente renunció la semana pasada. Ahora, ¿tú te imaginas a Andrés Alamán dedicado a la reasignación de embajada en el Medio Oriente? De embajada. Y preocupado sobre, no sé, la academia diplomática solamente, son labores que probablemente tenga que ver. Yo creo que si Alamán vino en este momento y en este lugar, fíjate que una cosa, que Alamán, si quiere ser candidato presidencial, que siempre quiere serlo, lo dice abiertamente, tendría que renunciar, Tiene que renunciar ahora. Tendría que renunciar en noviembre. Por lo tanto, yo entiendo, el subtexto es que él decide poner su propia aspiración personal de lado por el bien de un gobierno de su coalición. Pero eso tiene un costo para él, sin duda, que puede haber sido precandidato presidencial de su partido. Y lo mismo Desbordes en el caso del senador. Claro, entonces había anticipado que quería ser senador. Ambos ponen mucho de sus intereses propios, de su patrimonio político, lo sacrifican en pos de un gobierno, pero eso tiene que tener un correlato en que pesen, no van a ir a calentar asiento. Yo creo que estos dos ministros de alguna manera van a estar en la cocina política, de todas maneras, en el buen sentido de la palabra. Absolutamente, yo no me imagino ni a Alamán ni a Desbordes ejerciendo un rol muy acotado sectorial, pero creo que eso debe estar dentro de la negociación interna. Tú sabes que el comité político, si bien está definido con ciertos ministerios, anteriormente se han incorporado, se han invitado a otros ministros, y no tengo la menor duda que Desbordes,
y Alamán van a ejercer un rol político dentro del propio gabinete del presidente Piñera. O sea, no me lo imagino cruzado de brazos y acotado a su ministerio sectorial. Van a tener un rol relevante. Y lo otro también uno tiene que entender que yo tengo la impresión, y puede ser una lectura quizás apresurada, pero puede ser razonable, que lo dijo Desbordes en una entrevista el fin de semana, que si Chile Vamos no era capaz de ordenarse, ponía en peligro el proyecto político a otro gobierno. Y puede también entenderse que aquí no solamente están reconociendo sus aspiraciones personales políticas, sino que están entendiendo también la proyección del proyecto de Chile Vamos, de la derecha, a un segundo gobierno, que imagino que es el objetivo final que tienen todos los que participan de esta coalición, pues ya tuvieron un traspié en la primera administración que no fueron capaces de continuar, y me imagino que ahora, como te decía anteriormente, si su candidato natural está en las encuestas punteándolas desde hace harto tiempo, yo me imagino que con una coalición más ordenada, con los partidos más ordenados y funcionando, las posibilidades son mucho más altas de poder continuar en un segundo periodo con Chile Vamos y con la derecha en la moneda. Por eso creo que a lo mejor esa lectura están haciendo Desbordes y Alamán en poder sacrificar una senatorial o sacrificar quizás una primaria en Renovación, una presidencia a la directiva de Renovación Nacional, que también se hablaba que ambos estaban dispuestos a competir en la interna de Renovación Nacional. Sí. Por último, Víctor Pérez, como figura central de este cambio, lo dejo para el último, ¿cómo te lo imaginas tú, dada la trayectoria? Todos más o menos lo conocemos, de dónde viene, cuáles son sus posturas. Y a mí creo que siempre las relaciones políticas parten antes por las relaciones personales. Y aquí no hay una relación personal, lo cual puede ser la mejor del mundo o no. Cuando el presidente Piñera nombra a Chadwick, sabemos que tenían un vínculo familiar. Cuando nombró a Hinspeter, tenían un vínculo de trabajo juntos en la campaña por larga data. Con Blumen lo mismo. Aquí no hay historia. Aquí empiezan un libro en blanco y que empiezan a escribir los dos de una relación de los dos hombres fuertes del gobierno. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo vislumbras tú conociendo las características de ambos? Yo creo que va a ser un desafío importante para el presidente Piñera, justamente cambiar la sintonía a la que estaba acostumbrada, de tener gente muy cercana en ese cargo tan relevante. Y eso obedece también quizás a la lectura que muchos le habían señalado de tener un hombre más potente, con más espalda política, y la verdad que hoy en Chile Vamos eran pocos los candidatos que podían configurar esa mezcla y al mismo tiempo distanciarse del modelo piñerista, del modelo Apoquindo 3000, que era el que había primado hasta el minuto en la administración y que no había dado quizás los resultados esperados. Yo a Víctor Pérez creo que tiene una historia parlamentaria bien potente. Hoy entró con un discurso bastante en la línea de lo que busca Chile Vamos y el sector de la centro derecha, que es poner el orden público. Habló de que era importante imponer el orden en la Araucanía. Y Víctor Pérez además ha sido parlamentario mucho tiempo, entonces le permite, yo me lo imagino que va a ser un ministro con mucha comunicación también con la oposición. Él conoce a la vieja guarda, a la exconcertación, ha sido compañero de ellos, entonces va a haber un vínculo, si es que existe el diálogo, por supuesto, claro, con ese mundo que no estaba presente, y puede ser una buena dupla, fíjate, con Belolio, porque Belolio, además de ser del mismo partido, tiene una buena comunicación con la nueva izquierda. Él ha declarado abiertamente que conversa con Boric, con Giorgio Jackson, entonces yo imagino que va a ser un ministro de Interior bien dialogante y sobre todo buscar consenso en la medida que exista la disposición, por supuesto, de la oposición, que va a ser fundamental también para el éxito del gobierno, y logrando buenos vínculos con lo que era la antigua nueva mayoría. Sí. Lo que está claro es que este no fue un cambio de gabinete de utilería, no fue un cambio de gabinete así por encimita, este fue un cambio de gabinete estructural. Crujió el gobierno la semana pasada, y el gobierno y el presidente Piñera reaccionó y hace un cambio estructural importante que tiene muchos significados. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad. Este es un cambio muy profundo, sí, Matías. Sin duda. El quinto cambio, este es un segundo cambio, entre comillas, forzado, en que se remueve el comité político
porque la verdad que no solamente yo creo que la lectura era que el presidente veía que había efectivamente una especie de movimiento en su coalición, sino que además mucha gente de su coalición la estaba pidiendo, y yo insisto, vienen desafíos demasiado relevantes para Chile Vamos y para el país, y me daba la impresión de que era fundamental entregar una nueva reestructuración al equipo político que lograse interpretar y anticiparse a los hechos políticos, no llegar tarde y poder de alguna otra forma avanzar y tener ordenada la casa. Pero va a ser muy importante también el rol de Piñera y en la libertad que le entregue a sus ministros para poder de alguna otra forma también tener cierto espacio que no lo hemos visto antes, y que su protagonismo, quizás a veces exacerbado, también disminuía la opción de poder dialogar por parte de los propios ministros. Así que va a ser muy relevante eso. Rodrigo Orellano, muchísimas gracias. Como siempre, buenas noches. Chau, chau. Muy buenas noches, Matías. Encantado como siempre. Por favor. Adiós. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y familias. Más información en webclass.com, líder en tecnología. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está encabezada por la siguiente noticia. Veamos. Pensión alimenticia impaga habilitan formulario para pedir retención del 10% de las AFP. Interesante, ¿eh? El proceso será 100% online y no se requiere de un abogado o salir de la vivienda, para que lo sepa y esté atento si es que le hace falta consideraciones de este tipo. Vamos a ver el tiempo, la temperatura. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 4 grados con 3 décimas y está el cielo despejado. Para mañana miércoles y jueves, veamos qué es lo que nos depara el tiempo aquí en la región metropolitana. Miércoles estará despejado, máxima probable de 21 grados. El jueves estará cielo parcial y de máxima probable de 16 grados. Vamos a ver otras regiones del país. Juan Fernández, región de Valparaíso, estará nublado, una máxima probable de 15 grados. Y Arica, la puerta norte de nuestro país, máxima probable de 17 grados y el cielo estará parcial. Antes de hacer referencia a lo que estamos escuchando, quiero decirle que si ayer lunes nosotros le mostramos, ¿recuerda usted el índice o la movilidad de los santiaguinos cómo estaba? Que vimos el gráfico ese que nos muestra Citizens. Ayer era 32%. Había aumentado la movilidad de los santiaguinos en los últimos 7 días respecto de los 7 días precedentes. Es decir, las últimas 2 semanas, comparándola, había aumentado un 32%. Avanza un día, o sea, tenemos otra muestra, semana contra semana, nuevamente, 48%. Los santiaguinos, pensamos, me refiero a los que pueden quedarse en casa y creemos que salimos de vacaciones, que se acabó la pandemia, que esto está todo superado. Si seguimos estas tasas, la semana pasada era 28, subió a 32, ayer subió a 48, y eso que todavía no está medido el día de hoy, está medido esta noche. Si vamos a volver a los niveles pre-COVID de movilidad, vamos a tener un problema. ¿Qué duda cabe? Vamos a tener un problema de rebrote. Lo han tenido todos los países. El punto es, ¿qué rebrote vamos a tener? Así que para que tengamos muchísimo cuidado y midamos nuestros viajes. No hemos salido de esta. Estamos empezando a sumar la cabeza, que es muy distinto. Bueno, Maroon 5 estrenó Nobody's Love, su nueva canción, luego de 10 meses de haber estrenado su exitoso tema Memories, como parte del contexto global por el que pasa el mundo. El video, que acompaña la nueva entrega de Los Californianos, fue filmada por el director de cine David Dodkin, quien ya ha trabajado con el grupo en otros clips como Sugar, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, que grabaron con un teléfono móvil y solo con la presencia de Adam Levine. Con la mayoría de la agrupación retomará ya sus actividades recién el año que viene, se le ocurre a todos, pero algunos probablemente, y partirá entonces una gira que se inicia en su país natal, en los Estados Unidos. Con Maroon 5 nos despedimos, que tengan muy buenas noches y gracias por venir.